ojos del hombre. Cristo tenía un aspecto físico desechado, despreciado, rechazado, horrible, repugnante. Entonces todos estos son características del árbol de la vida. Entonces ahora mismo que las personas, muchos hermanos están buscando a los hombres que tienen aspectos físicos agradables para ser sus pastores, para ser sus predicadores, para ser sus diáconos, para ser sus obispos. Sin embargo, están buscando elementos que pertenecen al árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces son predicadores, son miembros, son feligreses, son creyentes naturales. Entonces que están mirando sobre el aspecto social, el aspecto literal, el aspecto físico de la persona. Sin embargo, este árbol, el árbol natural, es un árbol físico. El árbol espiritual es un árbol espiritual. De la vida es un árbol espiritual que mira adentro, no afuera. Porque entonces Cristo vino a salvar el hombre interior. Pero este hombre exterior va a quedar en la tierra, va a ser transformado, no va a existir. Pero entonces este árbol, el árbol del conocimiento del bien y del mal, este árbol tiene la hermosura de la tierra, la hermosura del universo, entonces la cosa palpable, ¿ok? Pero el árbol de la vida tiene la hermosura del reino de Dios, la cosa que no se ve, que no se entiende, que no se escucha de parte entonces de los hombres que no entienden, porque esto entonces viene del cielo. El árbol de la vida, el árbol del conocimiento del mal viene de la tierra. En este árbol, el conocimiento del bien y del mal encontró todas las riquezas del mundo. El hombre, como era un árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, de ahí el hombre alcanzó no solamente el conocimiento del bien y del mal, o el libre albedrío, también todas las ciencias naturales que se estudian en las universidades, los institutos, las escuelas o los centros educativos del mundo. Cuando hablamos de ciencias, hablamos también de la teología. Entonces, que ahora, lo que tenemos que entender, el árbol del conocimiento del bien y del mal, que es el primer Adán, el árbol de la vida, que es el segundo Adán. Ahora, para salir, entonces, para poder obtener un hombre que nació aquí, para poder obtener cosas del árbol de la vida, tiene que abandonar completamente todo que habíamos alcanzado de este árbol, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Escucha bien, es muy importante. Para poder obtener, para recibir algo de este árbol, el árbol de la vida, obligatoriamente debemos olvidar, debemos abandonar, renunciar a todo lo que habíamos alcanzado, entonces ganamos, o habíamos ganado, del árbol del conocimiento del bien y del mal. Eso produce un dolor. Entonces el abandono natural de estas cosas para tener únicamente a Cristo, entonces esta transferencia, este abandono, o que sea esta mudanza, entonces ya causa un dolor, un sufrimiento en el cuerpo. Porque el cuerpo está acostumbrado con esto, con las cosas naturales. Mujeres, hombres, riquezas del mundo. Porque las cosas que el cuerpo funciona, que la carne agrada. La carne se siente bien, se siente contenta. Disfrutarlas, entonces estas cosas tienen que ser renunciadas obligatoriamente para recibir de Jesús en las cosas que pertenecen al árbol de la vida, del árbol de ciencia del bien y del mal, al árbol de la vida, a una transición sangrante, que de sangre, una transición entonces muy dolorosa. Entonces que ahí el cuerpo debe sufrir un gran sufrimiento para poder obtener esto. Porque el cuerpo tiene que abandonar todo que había alcanzado eso, los placeres del mundo, todas las cosas que agradan, que son agradables, entonces como los placeres que ofreció el árbol del conocimiento del bien y del mal a Adán y Eva, y entonces que los placeres que hicieron ellos, que convencieron ellos de obedecer, o que sea de entregar a su persona, entonces a este árbol. Entonces este árbol, yo vuelvo a decir que es un árbol. Para dejar ese árbol, para llegar aquí, eso causa un gran sufrimiento. Ese sufrimiento tiene que abandonar todo. Mira que Jesús dijo en Lucas capítulo 14,
25 a 33, porque es muy sencillo y profundo también. Es tan sencillo para los escogidos de Dios, para los llamados de Dios, que para los predestinados de Dios, para la vida eterna. Ahora, entonces, no predestinado para el tormento eterno, sino predestinado para la vida eterna. Sí tienen que van a entender entonces las normas, los secretos entonces del árbol de la vida. ¿Qué dice Lucas 14, 25 a 33? Grandes multitudes iban con él. Grandes multitudes iban con él. Y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, natural, es decir, su padre natural, las cosas naturales, las cosas que son padres, bueno, su padre, y madre y mujer, que todos habían alcanzado, entonces habían encontrado del árbol, bajo de la bandera del árbol del conocimiento del bien y del mal, tiene que renunciar a su padre, a su mujer, sigue. E hijos y hermanos son las cosas naturales, y hermanas, y aún también su propia vida, la vida natural, la vida social, la vida entonces, la vida hermosa, abundante, socialmente, naturalmente, que estamos disfrutando en esta tierra, que te pone como un rey, como una reina, que te pone más bonita, famosa y famoso, que te pone viviendo muy bien. Dice entonces que tenemos que renunciar completamente a esta vida, entonces esta vida natural, para poder entonces ser discípulo o que parte del árbol de la vida que es Cristo Jesús. Sigue. no puede ser mi discípulo. No puede ser mi discípulo. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¿Por qué? ¿Quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabar? Entonces eso indica que antes que Cristo vino había calculado todo fue calculado. Entonces ahí está la predestinación. Jesús no vino así, entonces así, pero antes de la fundación del mundo, antes de los siglos, Él había calculado todo lo que van a ser salvos y todo lo que van a ser condenados. Él había puesto la cantidad de los salvos entre la cantidad de los perdidos. Él calculó todo, nada faltaba en su cálculo. Es decir, que entonces 3 millones van a ser perdidos, Él dispuso 3 millones para perder. 4 millones o 2 millones para ser salvo, Él dispuso 2 millones para ser salvo. Entonces que es una dispensación bien calculada. Todo fueron calculados por Él antes de venir. Hermanos, que Cristo no vino aquí después que vino y entonces empezó a calcular los que van a ser salvos y los que van a ser perdidos. No. Los perdidos fueron calculados antes de su venida, muy antes o antes de los siglos, y los salvados fueron calculados entonces específico, que no tiene ni una coma menos ni una coma más. Ahora, para poder llegar aquí, para poder llegar al árbol de la vida, tiene que abandonar todas las cosas que habían alcanzado aquí. Entonces, los comercios, el dinero, los trabajos, es decir, yo no tengo que abandonarlo, entonces ir físicamente, pero abandonar, renunciarlo en su mente, que son prioritarios en la vida tuya. Entonces que tú preocupas por ellos, entonces tú das menos importancia a los estudios de la palabra, a la palabra de Dios, entonces a Cristo, y Cristo dice tú tienes que renunciar a ellos y darle primer lugar en su mente, porque en primer lugar antes de la mujer tuya, antes del esposo tuyo, antes de los hijos tuyos, antes de tu negocio, antes de tu trabajo, antes de tu
profesión, antes de todo lo que tú posees, que Cristo tiene que ser primero y dominante de la vida tuya, dominante de tu mente. Y esto que siempre que ahí, porque por esto, por esta hermosura, por el destino que Adán había caído por la hermosura, por lo que entonces, por lo que ven los ojos, porque todos fueron agradables a los ojos de Adán, de parte de este árbol. A otro versículo. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. No puede ser mi discípulo. Desplazar aquí, abandonar aquí para venir acá es un sacrificio que cuesta vida, porque que cuesta vida hasta la muerte. La carne o la civilización carnal o los gobernantes de la carne, de la civilización natural, no van a permitir que tú dejes a ellos, a esta carne, para ir a una cosa inexistida, una cosa irreal, una cosa fea, una cosa despreciable, una cosa desechada, una cosa que causa horror, una cosa repugnante, porque entonces ellos catalogan a Cristo, porque Cristo es repugnante para la civilización humana, para el sistema humano, porque para el árbol de la vida, el árbol del conocimiento del bien y del mal, está opuesto al árbol de la vida, y las cosas que son bonitas para el árbol de la vida son feas para el árbol del conocimiento del bien y del mal, y las cosas que son agradables al mundo, agradables entonces que son bellas y agradables en el árbol del conocimiento del bien y del mal, son feas, desechables, despreciadas para el árbol de la vida. Son dos cosas opuestas uno a otro. Entonces para ser discípulo de Cristo tienes que abandonar las cosas que son prioritarias en tu vida, social, natural, moral, todo esto. Tú tienes que comenzar a cero para poder entonces empezar a recibir de Cristo entonces algo más importante que esta vida eterna, que estas cosas que son totalmente temporal. Ahora, ¿cómo se manifiesta esto? La iglesia primitiva también sufría. Vamos a ver entonces Hebreos capítulo 10, 32 a 34. Vamos a leer eso, porque la gran tribulación no es algo así, es algo que fue prediseñada por Dios, y para los elegidos de Dios, para los que él había conquistado su alma, su hombre interior. Entonces que nada va a quitarnos de Cristo, o va a quitarnos esa riqueza que Cristo ha puesto en nosotros, porque él había secuestrado a nosotros. Entonces ahora el cuerpo está entregado a Satanás, o está entregado a Satanás, o a los hombres impíos del mundo, para maltratar, porque estamos destinados para hacer los bienes. Nosotros ya están en punto de ser cancelados, de ser incautados. Pero trae de la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimiento. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo. Vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo. Y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis. Y el despojo de vuestros bienes. Sufristeis con gozo. Entonces que te van a despojar los bienes. La casa que usted tiene no es para ti, o que la riqueza que tú tienes, los dineros que tú tienes en los bancos, el negocio grande que tú tienes, hermano, especialmente los escogidos de Dios. Entonces que tienen que quitar eso de su mente. Eso pertenece al mundo, porque van a despojar esos bienes de usted.
hasta van a dividir la familia de ustedes, entre nosotros. Eso indica que por eso Cristo dice, tenemos que renunciar primero a estas cosas, porque Él sabe que estas cosas son entregadas a Satanás, porque él mismo es el jefe de Satanás. Entonces él ha hecho su escenario como eso, él ha entregado las cosas malas a Satanás para Satanás ejecutarlas, pero depende de acuerdo con su deseo, con su voluntad. ¿Ok? Entonces que las cosas que usted posee, hermano, entonces si está en el plan de salvación de Dios, entonces van a ser despojadas de ustedes, van a ser quitadas de ustedes, hasta van a dividir la familia, van a quitarte de la casa, van a poner entonces, entregar la casa a personas desconocidas, entonces van a quitarte del trabajo. Escucha bien, entonces no van a darles lo que se llama el seguro para su carro. No va a darle el seguro entonces para su vida, para nada de legal. Van a desarraigar a nosotros de este punto geográfico. Van a considerarnos como extraterrestres. Porque por eso Cristo dijo, tenemos que renunciar a estas cosas primero. Y entonces para poder empezar a cero con Él y recibir de parte de Él las cosas que son superiores a las cosas que poseemos. Son cosas temporales. Por eso los escogidos, los hermanos, los privilegiados, los que alcanzan entonces la facultad de entender los secretos del reino de Dios y los llamados para la salvación, los predestinados para vida eterna. Entonces ahora mismo empieza entonces a abandonar, a agotar estas cosas de su mente, las cosas prioritarias que usted tal vez tenían. Entonces ahí en su mente Cristo dice que los rechace, que los renuncie. Entonces para tener a Él como el hombre dominante, el jefe, el dueño de nuestra vida. No es el negocio, no es la mujer, no es el esposo, no son los niños, no son los bienes, el trabajo que tú tienes, no es la educación, los diplomas que tienen, porque estos se quedarán aquí, son temporales. Es por eso que Él dice que ustedes tienen que renunciar, van a quitar estas cosas por fuerza. Entonces ahí viene entonces la marca de la bestia, ahí viene también entonces la marca de la bestia, ya empezó en los Estados Unidos, ya entonces ellos llaman el verichip, dice es el avance tecnológico, ellos tratan de buscar un nombre para seducir, un nombre para engañar a la humanidad, es el nombre científico, el nombre político, pero el nombre bíblico es el sello de la bestia, es la marca de la bestia que se encuentra en Apocalipsis capítulo 13, versículo 15 a continuar. Entonces que esto que la Biblia nos dice, la cosa que va a estar implantada entonces bajo de nuestra piel, de nuestra carne, entonces dice la Biblia, eso es un sello satánico. Cualquier que acepte este sello está automáticamente condenado. Entonces que sin ese sello no vas a poder ir a la escuela, sin ese sello no vas a poder entonces ir a mercado a comprar ni a vender. Eso, sin esto tú no vas a poder trabajar, porque no vas a aceptar entonces tú trabajar sin este sello. Te van a considerar como terrorista, van a considerar como enemigo del Estado, como enemigo del mundo, enemigo del progreso, del éxito. Un hombre realmente un hombre totalmente rechazado. Nos van a considerar como extraterrestre, como enemigo del mundo. No va a poder tener seguro para tu carro, no va a tener entonces seguro para tu casa. Entonces para todo esto, entonces vamos a ser entonces totalmente extraído, que sea quitado de esa sociedad, con fuete, con cárceles, hasta con muerte. Nos van a eliminar todos los que rehusarán de poner la marca o el sello que está en el mercado, que está en las oficinas, en los gobiernos, que los gobiernos, la seguridad del gobierno, todos los empleados públicos, muchos de ellos ya han tenido, ¿verdad?, este chip bajo de su piel. Por eso tenemos que renunciar a estas cosas, porque muchas personas van a cogerlo, no solamente por destino, porque son destinadas para aceptar, para coger entonces la marca de la bestia, el sello, el verichip. Están destinadas para eso. Pero los que no son destinados para eso van a perder sus bienes, van a perder su vehículo, van a perder todo lo que posean, van a perder hasta aceptar la división, ¿verdad?, de su familia, van a quitar los niños, pero los niños que son nacidos para el anticristo, o que para ser perdidos. Hay niños que están perdidos desde el vientre de la mamá.
Entonces por eso no hay niños, sino los que están, los malvados, los impíos están perdidos desde la matriz. Eso que está diciendo. Entonces los que van desde la matriz van a conservar sus bienes aceptando el beneficio de su piel. Entonces vamos a estar botados en la calle, pero no solo en la calle, nos van a arrestar entonces en nuestra propia casa o en el trabajo, en la calle, y nos van a esconder en un sitio que los ojos nunca nos verán hasta Cristo regresará. Entonces nos van a esconder a poner entonces en un rincón por ahí, o nos van a eliminar, nos van a maltratar hasta que Cristo regrese. Entonces esto no va a durar más que 3 años y medio. Ahora, ¿qué está pasando? Esto, por eso entonces, cuando entonces que nosotros y ellos impongan esta ley sobre ti, muchos no van a querer, muchos no van a aceptar. Si no van a aceptar, y los que no van, los que dicen que no vamos a aceptar eso, no quiero poner eso bajo de mi piel, porque la Biblia me dice que no lo pongo. ¿Qué va a pasar con esta gente? Van a perseguirlo. Eso se llama la gran tribulación, que es la tribulación. O la gran tribulación, o es diferente. O la gran tribulación, no, señores, no para nosotros, es para los judíos, los impíos. La gran tribulación es la ira de Dios la gran tribulación no es la ira de Dios contra la humanidad, sino la ira de Satanás contra los que oponen a su sistema. Entonces, eso, ¿dónde está eso? En Apocalipsis, capítulo 12, eso ahí. Dice entonces que es la ira de Satanás, entonces, contra los que oponen a su sistema, a su gobierno. Entonces esta es la gran tribulación. Ahora, la condenación eterna es la ira de Dios contra la humanidad, contra los entonces que no están en el plan de salvación de él. Son dos cosas diferentes. En cuanto a la gran tribulación, ellos dicen, según el señor John Harvey, un señor que apareció en 1850 por ahí, quien ha dejado muchos discípulos, muchos discípulos en el territorio geográfico del mundo, en diferentes puntos, en el mundo ahora mismo, en las iglesias, en las universidades. Y entonces que John Harvey entonces ya dejó una simienta, o que sea plantada, sembrada en los corazones de muchos perdidos, de que Pablo había dicho en 1 de Tesalonicenses capítulo 4, 15 a 18, de que la iglesia va a sufrir un rapto para ir a encontrar al Señor en el aire. Los que se quedan atrás van a quedar por la segunda puerta en la gran tribulación, pero la iglesia va a un rapto para encontrar con el Señor, y entonces la iglesia va a ser raptada. Y ellos se justifican en 1 Tesalonicenses capítulo 4. Y entonces eso es todo. Ahora todo el mundo está esperando el rapto de la iglesia. Todo el mundo ahora está esperando al rapto de la iglesia. Primeramente, como los tesalonicenses se encontraban en la misma situación. Cuando Pablo escribió la primera epístola, en la Tesalonicenses 4, ellos entendían como los demás hoy entienden hoy. ¿Entienden eso? Para los tesalonicenses, a pesar de que Pablo fue físicamente, literalmente a la casa de ellos, a la asamblea, a la congregación donde ellos reunían en la casa de alguien. Pablo lo había explicado muy bien, Pablo lo había dicho muy bien, pero entonces ellos no entendían, porque había cartas filtradas en medio de ellos para tergiversar lo que Pablo había dicho. Había unos maestros falsos, engañosos, que se encuentran en el medio de ellos, y entonces para